Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir este espacio de reflexión que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos acompaña hoy Conrado Geiger. Conrado es arquitecto, periodista, trabaja en radio desde hace más de 20 años, es presentador, productor, actor y un humorista serio. Gracias, básicamente. Gracias Carlos por estar con nosotros. Antes de pasarle la palabra, Conrado, perdón, dije Carlos. Esto del tema de humorista serio. El humorista serio, a mi entender, trata de rescatar en su humor aquellas subjetividades que están en riesgo. Y yo pienso que, nuestra región desde el siglo XV en adelante ha sufrido dominaciones militares, económicas, colonizaciones culturales. Y esa visión que como humorista serio vos tenés, ¿cómo lo ves esto hoy y qué suponés que habría que hacer para, no digo cambiarlo, sino modificarlo? Yo creo que todo lo que dijiste, digamos, del siglo XV en adelante es una cosa y del siglo XIX para acá es otra, ¿no? Quiero decir, todo lo que fue la dominación americana, sí, sin duda, fue lo que consustanció nuestra identidad latinoamericana actual. Y para mí el debate empieza cuando entran los anglosajones, que este sería lo que está en disputa. Y el humor para mí siempre fue un medio de expresión, una forma de relato. Así, siempre un ejemplo que siempre tomo es: uno puede describir un paisaje en forma literal, uno puede describirlo con poesía o uno puede describirlo con humor. Son para mí como las tres formas posibles de contar algo. El humor para mí siempre fue importante en torno a un modo de decir algo. O sea, no el humor en tanto objetivo de que se rían y punto, ¿no? Sino que es muchas como... veces piensan a través de claro, de la sonrisa que genera, la comicidad. Esto es como otra discusión, pero sí, si uno apunta a la risa fácil, hay atajos mucho más rápidos y más sencillos. A mí el humor lo que siempre me atrajo es la forma de hay un refrán en alemán que dice: humor es reírse a pesar de, ¿no? Y un poco mi pensamiento va por ese camino. Y de hecho el tema que más vengo tratando, yo diría los últimos 3, 4 años, tal vez un poco más, en el humor, que no es que me lo propuse, pero me doy cuenta cómo eso va ocupando cada vez más lugar en mi pensamiento, es la dominación cultural, justamente. Y creo que lo que se puede hacer y lo que es fundamental hacer es visibilizarlo. O sea, esto es como todo, como cualquier enfermedad, mientras uno no es consciente de la enfermedad, no hay nada que se pueda hacer. Yo creo que el primer objetivo con la dominación cultural es que todos nos demos cuenta lo que está pasando. Y a partir de ahí veremos, el segundo paso será cómo resolverlo, pero es imposible que lo podamos resolver si no lo tenemos en claro. Siempre digo, el dominado cultural tiene la estructura psíquica del cornudo, es decir, tiene todos los elementos a su alrededor para darse cuenta solo, pero elige no verlo. Y cuando uno va y se lo dice, se enoja con uno. La problemática en eso hoy se me ocurre, y en principio viéndolo simplemente en lo que es nuestra región, es que eso ha sido transversal, la colonización cultural. O sea que digamos, abarca no solo determinadas capas, sino que atraviesa a todos por igual. Sí, claro. A todos, y a mí me preocupa particularmente con los propios, en un sentido de que es muy difícil discutir la dominación cultural o discutir la batalla cultural de la que tanto se habla, cuando gran parte de los nuestros están sometidos en gran medida a eso y ni siquiera se dan cuenta. O sea, uno de mis campos de discusión permanente es la música. Yo en la música lo veo constantemente. Es decir, escucho las radios compañeras, paso de una a otra
y vos escuchás un tipo que está hablando, no sé, de la interna sindical con un conocimiento, con una propiedad, el tipo sabe, qué sé yo, habla de la interna peronista, y al momento de poner la música es como que se convierte en DJ Falkland y sale un tema de Oasis ahí, que decís... O sea, es que yo coincido con lo que estás diciendo, porque cuando yo hacía radio en su momento, hace unos cuantos años atrás... Más de 5. Seguro que sí, sí. Una de las cosas que intentaba cuando hacíamos los intermedios musicales es que esa música tenía que ser al menos latinoamericana. Es que, digo, todos, hablas con cualquier compañero, con cualquiera del Movimiento Nacional Popular y hablamos de la patria grande y estamos todos de acuerdo. O sea, en esto no hay discusión. Pero después vos decís, bueno, a ver, nombrame, no digo 10, decime los 3 artistas colombianos, músicos colombianos que más te gustan. Bueno, peruanos, bueno, bolivianos, bueno, no, sabemos, no, conocemos. Vos le decís, nombrame los 25 anglosajones que más te gusten y la lista se queda corta. Entonces es darse cuenta de eso. Están haciendo la cabeza no se están haciendo, y lo que digo no es una cosa de no hay que escuchar. A mí los Beatles me encantan y está bárbaro. El tema es darnos cuenta que por escuchar Beatles no conocemos la diferencia entre una cueca y una samba, y el trabajo cultural que tenemos, y hablo de la música, digo, porque es el tema que más manejo, pero si vamos a la literatura, al cine, es lo mismo. Yo honestamente no sé cómo quedó la ley, pero en su momento había una exigencia que un 30%. Sigue vigente, pero evidentemente hay una decisión política de que la ley sea un papel y nada más. En solamente este momento sí. Sacaron salvo alguna que no convenga. Los decretos sí se le da más bola. Pero yo esto siempre lo digo. Perón en el año 51 había sacado un decreto por el cual en los medios se debía escuchar un 50% de música nacional. En el 74 saca otro decreto que determinaba el 75% de la música. Y en la ley de medios se establece un 30%. Y que si vos escuchás, las radios propias ni siquiera lo cumplen. Quiero decir, vos si tenés una radio alternativa, no estás sometido a las leyes, a las reglas del mercado. Aunque nadie te lo exija, solamente por una vocación militante, puedes decir, y yo voy a cumplir con la ley de medios y voy a pasar un 30% de música, que ya me parece igual a mí que es un porcentaje de entrega, digamos, decimos 50, 75, 30 es como horrible. Pero y estamos hablando de las pocas propias. Ni hablemos de hegemónico. Claro que acá el gran problema que tenemos es ese, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de medios muy fuertes en contra de cualquier expresión nacional y popular, y los pocos que tenemos a veces no acompañan del todo. Ahora también te digo, esto excede al tema de si son los propios o son los que están en contra de un proyecto nacional y popular. Porque, por ejemplo, yo voy una vez cada 2 semanas a un programa de compañeros que se llama Obligados a Volver, y hago un análisis del panorama sindical. Y a veces me sorprendo porque hay una parte, hay un momento en el corte, en el intermedio, que la música no está determinada por los compañeros que dirigen y producen el programa, sino que lo pone la propia radio, que es la radio Sónica, es una radio online que ha crecido bastante. Entonces, de golpe, ellos el otro día me miraban, yo los miraba porque pasaron, no me acuerdo qué tema era, pero que no tenía nada que ver con el programa, nada que ver. Y yo no puedo decir que Radio Sónica sea de los grupos hegemónicos, que responda a Clarín y Nación, por eso digo, porque en esa radio incluso hay muchos programas de compañeros. Pero claro, es que el tema es ese. Entonces, aún los que son supuestamente neutrales. Es que el tema es, porque digamos, por eso hablo de los propios, porque hablar de lo hegemónico es como obvio. Yo trabajé 8 años en Rock and Pop, o sea, conozco el monstruo desde adentro. Y yo entiendo que hay grandes radios que tienen convenios con las discográficas multinacionales y que los proveedores de música y novedades, previo a algún tipo de pacto económico, pero esto sería secundario, aunque no lo es.
son las multinacionales de la música. Entonces la música que suena en los medios es la que dictan las multinacionales de la música, y esto es así. Lo que pasa es que el musicalizador de la radio de trinchera se formó escuchando las radios hegemónicas, consecuentemente su abanico de alternativas está necesariamente dentro de lo que dictaron las hegemónicas. No se corre para afuera porque no tuvo la inquietud, porque no tomó el trabajo, o porque también hay como una mirada complaciente, donde la idea es gustarle al oyente y no forzarlo, no generarle, decir, mira, escuchen este cuarteto, ustedes no lo conocen, son chicos que tienen 32 años, pero tienen 22 temas que hablan de Jaureche, péguenle una escuchada. No se toman este trabajo y es mucho más cómodo pasar a David Bowie, y es así. David Bowie o Charly García, y Charly yo lo incluiría dentro de la música argentina, que sería una segunda discusión con el tema del rock nacional, dónde queda en esta, o cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos del rock nacional. Pero lo que escucho es, cuando se pasa a música argentina, es música recontra conocida, no se exige al oyente un esfuerzo, no hay una vocación formativa. Y ahí la importancia de la generación de sellos, que por supuesto desaparecieron. Quedan, resisten, pero... Claro, no tienen la potencia que pueden tener los monstruos, donde están haciendo de pronto... Porque claro, hoy, en donde hay redes sociales, hay una cantidad infinita de llegada a la gente, bueno, machacando con todo. Lo mismo pasa con el cine. Claro, sí, yo tomo la música, pero en cine. Sí, es el mismo ejercicio. Vos juntás a la gente y decís, a ver, nombrame 5 actores yanquis de la década del 40. John Wayne, Peter... No me refería a eso, me refería al hecho de la ocupación de sala. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Yo me refiero a que cuando el campo simbólico está ocupado por los otros, el trabajo del mercado se hace mucho más fácil. Si yo te digo, decime 4 actores de la década del 40 argentinos, es como un ejercicio que hay que hacer, ¿no? de esfuerzo, que con los yanquis te salen así. Pero esto es porque también son las multinacionales, y vuelvo a esto, cualquier compañero, vos les hablas de las multinacionales en cualquier campo y vamos a estar de acuerdo en todo. Cuando nos metemos con las multinacionales que digitan el campo cultural, se desvanecen todas las nociones, porque ellos prefieren una buena película de Tarantino a cualquier cosa del cine nacional. Y nombro Tarantino porque son cosas de calidad y que no es esta la discusión. Sí. Ahora vos sabés que hay un concepto que se trabajó mucho en Chile, y yo no estoy tan seguro de si de pronto no es imponer también, que es el de la formación del público. Sí. Yo hace unos años había hecho un taller de gestión cultural, y una cosa que a mí ahí fue una de las cosas que me despertó una alarma, donde uno de los muchachos que daba el taller dice: en Buenos Aires hay talleres para lo que vos quieras, guitarra, canto, contrabajo, bandoneón, pintura, lo que quieras. Lo que no hay son talleres de formación de audiencia. Entonces vos aprendés a tocar el ukelele, vas a un pub a tocar y resulta que no viene nadie a verte, o vienen 3 tipos a verte. Y ese es el problema permanente. Está claro que son los medios de comunicación los que forman el gusto. Y vos hablaste de imposición, y esta es la fantasía. Yo cada vez que lo planteo, todos me salen con la tarjeta del libre mercado. Es decir, no, la libertad de elección. No hay libertad de elección. Nosotros estamos viviendo esto en una heladería cultural. Yo hablé de formación de público, que también está la formación de audiencia. Son dos cosas casi semejantes, pero claro, diferentes, no es lo mismo, sí. Pero en definitiva es lo que están haciendo. Claro. Ahora, cuando tratamos de descolonizar, probablemente la terapia sea exactamente la misma que la de la colonización. Claro, pero en sentido opuesto y en defensa de los propios intereses. El otro día me Sin pasó duda, escuchando una radio amiga, no importa cuál, de golpe pongo y están pasando Bruno Arias. Y digo, mirá qué bien. Termina, van al bloque, y justo era porque había habido un quilombo que habían echado a trabajadores de Clarín, y entonces hubo un recital en la calle y tocó Bruno Arias. Yo no sabía, ahora lo pasan. O sea, chicos, moraleja. Cuando te echen del trabajo, no va a venir David Bowie a defenderte. Los músicos que van a ir a defenderte son estos. O sea,
comprender que nosotros somos esto. Y digo, yo esta discusión la tengo muchas veces y la he tenido en las redes muchas veces, y es increíble la tensión que genera y el enojo que genera, y una acusación casi entre fascista, de tipo, vos que me querés imponer la música que tengo que escuchar. Es decir, salame, te están imponiendo la música que tengo que escuchar. Acá la discusión es, como decía Jauretche, del libre mercado. Es decir, tenemos que elegir quién define, el Estado o las multinacionales. No es que hay un libre mercado, o sea, no es libre. O son 5 tipos sentados en una mesa, así como nosotros, que definen lo que se va a hacer, o es el Estado que define lo que se va a hacer en defensa de un bien común. Con la cultura es exactamente lo mismo, que son los 5 tipos de los 5 sellos. Digo, no es casual que cuando se produce la revolución fusiladora, entra la televisión en la Argentina, o sea, teníamos Canal 7, pero entran los otros 3 canales, que en ese momento eran 9, 11, 13, uno de la RCA, uno de CBS y el otro no me acuerdo nunca cuál es, pero es las 3 multinacionales del mercado musical y de tiras de televisión, de series de televisión, entran acá, y no hay casualidad en esto, y con eso entra después todo el movimiento del rock nacional, surge después de esto. A ver, si hiciéramos una hipótesis contrafáctica, digo, ¿qué hubiera pasado si seguía el peronismo, se escuchaba solamente un 50% de música nacional y un 50% de música extranjera en los medios, y los medios en manos del Estado? El desarrollo cultural hubiera sido claramente otro. ¿Y por qué un chico a los 14 elige, desesperadamente quiere tener una Fender o una Gibson y no una guitarra de antigua Casa Núñez? ¿Qué es lo que lleva a esa compulsión? Y quiero decir, hoy conozco músicos que hacen folclore y que usan guitarra eléctrica también, porque esto nos atraviesa. Y otra vez, citando a Jauretche, está bueno adaptar y no adoptar. O sea, uno puede escuchar cosas que están claramente atravesadas por lo que vino del norte, sin dejar de ser lo que es de acá. Y hay otros que son emulaciones directas. Conrado, a mí me interesa un poco volver al humor, porque me parece que es lo que más te caracteriza. Y digamos, el humor, hemos visto acá en la Argentina, bueno, en muchos lugares, pero me quiero referir a la Argentina, ha tenido siempre una vinculación más o menos explícita con la política. Puedo citar 2 casos que creo que son paradigmáticos, que son el de Landru en humor gráfico y el de Tato Bores en la televisión. ¿Cómo concebís vos, como humorista, que se puede, digamos, contribuir a esta batalla cultural de la que estamos hablando desde el humor? Yo creo que hay múltiples puntos. De hecho, estamos trabajando con un grupo de compañeros en un proyecto de un programa de sketch de televisión pensado así, desde el humor costumbrista, donde en realidad la batalla cultural tiene hilos mucho más finos de lo que pueda parecer. ¿Por qué Esperando la carroza es un hito y que permanentemente vuelven a aparecer ahora memes donde se saca una escena, se saca una frase, la foto de Brandoni o el videíto diciendo 3 empanadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese humor habla de nosotros. Es político, no lineal ni necesariamente, pero al hablar de nosotros en algún momento se torna político, porque hablar de nosotros es político. O sea, una de las cosas de bombardearnos con cosas de afuera es hablar nosotros, estar discutiendo. De pibe yo me acuerdo, mirábamos Combate y era si estábamos con los americanos o con los nazis. No, estábamos con los americanos. O cuando yo era adolescente estaba 2 tipos audaces, que era que estaba uno Roger Moore, que era un lord inglés, y Danny Wilde, que era un petrolero yankee, que eran 2 ricos pero que combatían el delito. Entonces ¿a qué preferís, no? ¿Ser inglés o ser norteamericano? O sea, eso lo que nos trae acá son discusiones a nosotros que no son discusiones nuestras y nos distraen de nuestras discusiones. Y ahora volviendo, todo el humor que trate temas propios, porque Olmedo, por ejemplo,
no hizo humor político nunca. Salvo tal vez cuando hacía el general de Costa Pobre, General General González, que no era humor político, pero si uno lo ve hoy se da cuenta que sí era político. Entonces es muy difícil establecer el límite. Que me ha pasado, me han invitado con otros comediantes a hacer humor político, y para muchos humor político es hablar estrictamente de la actualidad y decir, no, porque Vidal dijo esto, porque Macri dijo lo otro, y es humor político, desde luego. Pero yo creo que hay otro humor que tiene que ver esto, con defender posiciones. Vos que preferís comerte un choripán y los McDonald's, eso también es político, o es cultural por lo menos, y en consecuencia político. Yo creo que el humor tiene mucho para decir. Que una de las situaciones terribles de que hoy no hay políticas culturales, sino que hay gestión de la cultura. Claro. Es tal cual. Pero que es así. Digo, yo me acuerdo, esto empezó en la época de la Rúa, cuando una movida cultural era llevar a Divididos a tocar a la Quebrada de Humahuaca. Está bien, digo, Divididos es una gran banda, me parece que está bueno que lo lleven a público que nunca hubiera venido acá a verlos, pero tal vez por esa misma plata se hubiera podido fortalecer todos los artistas que hay en la Quebrada de Humahuaca, que hacen música de la Quebrada de Humahuaca, y ayudarlos a crecer, a financiarles grabaciones, publicaciones. O traerlos acá para que los escuchen. Claro. Digo, yo creo que esto es una discusión interesante y permanente, y que lamentablemente venimos en una cuesta abajo cada vez más notable, que igual yo que estoy en contacto con músicos, con artistas, hay una movida que sigue existiendo y que sigue estando, aunque se la invisibilice, y la lucha es por visibilizarla, no por resucitarla. Es decir, no es que hay que decir, uy, ¿cómo hacemos para generar músicos de tango? ¿Cómo hacemos para generar músicos de chacarera? No, los hay, y en cantidades, y jóvenes y creativos y muy bien informados. Sí, el tema de la visibilización, sabemos que hoy hay un cepo informático, hay un cepo informativo, quise decir, producto de que hay monopólico el poder real que está detrás de justamente los medios de comunicación. A países como el nuestro, la región como el nuestro, eso obviamente lo ha llevado a que hoy estos ciudadanos consumidores crean que están en libertad de elegir y terminan eligiendo gobierno como el que tenemos. Por ejemplo, claro, sí, yo tengo la parábola de la heladería, ¿qué es eso? Es decir, vos vas a una heladería donde hay chocolate, vainilla y frutilla. Entonces vos decís, no, a mí frutilla no me gusta, a mí me gusta, yo soy fanático del chocolate. Vainilla está ahí. Y nunca supiste que había helado de quinoto, zamballón, dulce de leche, no existen. Y nuestra realidad se torna en eso, donde el abanico de ofertas está reducido siempre a un campo chico y generalmente ajeno a nosotros, donde la elección no pasa por nosotros. Digamos, en el abanico no entran artistas populares. Yo cuando hablas de directores de cine y sacás el tema, muy pocos lo nombran a Leonardo Fabio. Entonces se habla de directores de cine y empiezan a aparecer, caer nombres. Y sin embargo la obra de Leonardo Fabio es monstruosa por lo importante, por lo grande, por lo estirada en el tiempo, y son cosas que si no las viste, las ves, y si las viste, las volvés a ver y le volvés a encontrar un contenido y un significado. Sí, Conrado, yo te iba a hacer una pregunta un poquito... Y volvemos al humor, porque nos vamos todo el tiempo. No, está bien, no, porque además nos habías hablado de que estabas con otros compañeros proyectando un programa humorístico de sketch, del cual quiero que nos cuentes un poco de eso, cómo va el proyecto, me parece muy interesante. Voy a hacer una pregunta un poquito más enrevesada. Estamos en un momento en el cual desde el poder se estimula mucho el odio, como un arma política de lucha contra lo que queremos representar, lo nacional y popular. ¿Vos pensás que desde el humor se puede combatir eso? Porque
Antes dijiste algo que me pareció muy piola, que es hacer reír a pesar de. ¿Cómo se podría combatir desde el humor todo ese odio? Es un tema delicado. Esto puede ir por dos partes. Primero, yo creo que hay un humorista, o son dos en realidad, que son Pedro Saborido y Capusotto, que han hecho una producción que uno la vuelve a ver y donde están hablando, el personaje de Ricky Vainilla es el estereotipo de el neoliberal extremo, o del clase media confundido, esta cosa de odiar al negro, sentirse una cosa. Quiero decir, hay planteos que se han hecho, lo que queda claro es que el lavaje de cerebro es mucho más profundo y que un tipo que capaz se divertía con eso no se hacía cargo de que lo estaban interpelando. Donde ahí el humor de alguna manera empieza a fallar, porque si esto sirviera para que un tipo diga, claro, es que me convertí, para que se mire a sí mismo, claro, y no piense que hablan de y otro. que está hablando de otro. Que ahí vuelvo a lo de la mirada del cornudo, ¿no? Claro. Donde es como es una negación. Hace poco vi un documental, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, La vida privada, uno que está en Netflix, que habla de todo el trabajo que hicieron a partir de no sé cuánto analítica. Esto se llama fascia nominal de los 50, ya les va a pasar. Ya nos pasó si estamos bien arriba de los 60. Fíjate que mejorás después. Gracias. Que como con toda la información de Facebook fue que Trump ganó las elecciones, pero como esto se usó en un montón de países, y aparece ahí una postal de Macri festejando, y hablan del caso de Hillary Clinton, pero es totalmente comparable con acá, que es cómo lograron bombardear. Ellos lo que buscan, ellos a partir de los likes que uno va poniendo en Facebook, van construyendo tu perfil psicológico. Ellos separan al 20% de indecisos, imponen todo el bombardeo ahí, y era hacerles llegar todo el tiempo información que juegan con dos puntas, miedo y odio. Y cómo un montón de generaron eso con Hillary, un montón de gente que la odiaba por corrupta, qué sé yo, que vos decís, boludo, esto fue lo que pasó en Argentina, es lo mismo. Que estos fueron como, digamos, acá en el patio trasero hacen las pruebas piloto y después lo explotaron allá en la sede central. Es complicado, yo creo que es complicado, pero también es como todo, en la medida que yo vengo leyendo material sobre esto de la ciberpolítica y de la manipulación y cada vez esto está emergiendo más y siendo más visible. Ya este documental en Netflix lo cuenta, está bien, yo no sé cuánta gente decide ver eso, cuánta gente de los que lo ven se lo bancan hasta el final y cuántos de los que se lo bancan hasta el final entienden algo de lo que está pasando. Pero yo creo que en la medida que todo esto se va visibilizando, se van generando las herramientas para que el humor pueda atacar con eso y hacer un relato de esto. Aunque te digo que a veces el cine, sobre todo el cine americano, se utiliza como catarsis de su propia sociedad, la cosa que no resuelve. Sí, claro. Sí. O también es una especie de lavador de culpas, Claro. donde a partir de que si acá alguien estaba empezando a embrionar algún tipo de recelo contra los yanquis, ve eso y automáticamente baja otra cosa y dice, no, en realidad Claro, ellos son mismos autocríticos. ellos lo están diciendo, claro. Pero yo me he encontrado con gente grande, gente de más de 40, no ahora hace 5 años, diciendo, pero ¿cuál es el problema con los norteamericanos? ¿Por qué están tan enojados ustedes con los norteamericanos? Y vos decís, es una pregunta que, ¿viste? Yo tengo que empezar a rebobinar 30 años de mi vida para empezar a encontrar microejemplos, y que tampoco es con los norteamericanos en términos de que yo, no sé, Woody Allen me encanta, no es contra los norteamericanos. Claro, no es la sociedad. Pero Es la suciedad. Pero entender, claro, sí, famoso, los chistes ahí ayudan. ¿Por qué nunca hubo golpe de Estado en Estados Unidos? Porque Estados Unidos no tiene embajada de los Estados Unidos. Claro. Bueno, esto que decía Carlos con respecto al odio, es justamente la etapa final probablemente de esta colonización cultural que se ha hecho, en el sentido de que lograron quitar la política como un elemento de interés para la sociedad y en lugar de eso generar
el concepto de gestión que nos lleva a, por ejemplo, vamos a eliminar de la plantilla tanta cantidad de gente, eso les da miedo por un lado, odio por el otro, y ¿cuál es la final? Desde mi punto de vista, la obediencia. O sea, ante el miedo de que vos puedas estar sufriendo lo que sufrió el otro, odiás por un lado a alguno y Sí, yo me acuerdo... quedás temeroso de que te pueda pasar a vos. Ejemplar, esa señora que trabajaba en Telam, que le hicieron una nota que habían echado un grupo de Telam, y ella diciendo, yo nunca milité, yo nunca fui kirchnerista, yo nunca participé en paro, ¿por qué me echan? Lo que estaba diciendo entre líneas era, si los echan a ellos por eso está bien. Claro. ¿no? Pero acá se equivocaron. Fue un error. Ahora esto del odio, de todos modos, Conrado, yo lo veo ahora muy exacerbado, pero no es nuevo. Arturo Jauretche escribió un libro que se llama Los Profetas del Odio. Sí, claro. Vale decir que esto es algo que se ha aplicado sistemáticamente desde las clases dominantes, ¿no es cierto? Como forma de tratar de estigmatizar y de colocar como blanco a las clases. Es el Sí, famoso eso dijo al populares. principio, siglo XIX. Sí, dividir Claro. para reinar es esto. Y de hecho toda la política del Imperio Británico acá en Sudamérica fue eso, fue dividir, balcanizar el continente, donde yo en el 78 tenía 16 años y estábamos ahí a punto de, hacíamos apagones en la ciudad porque se venía la guerra con Chile, el problema de los brasileños, todos nuestros problemas de conflicto grande eran con los países limítrofes, que claramente son adversidades inventadas, que no son reales. O sea, tener un problema limítrofe con Chile cuando tenemos, no sé, cuando son 7.000 kilómetros de cordillera de límite y estábamos peleando por la isla Picton, Nueva y Lennox, que decís, me parece que está bien, ahí estaba disputa, ¿no? La proyección a la Antártida. Sí, el canal pero de decir, Beagle, macho, nosotros lo que nos preocupa es que están los ingleses en la Antártida, Claro. ¿no? Si estamos Y en las nosotros. Malvinas. Y en las Malvinas ni hablemos. Y en las Malvinas. Yo creo que es una técnica vieja que, por supuesto, ahora toda esta tecnología de Instagram, Facebook, WhatsApp y qué sé yo, potencia. Claro, y a uno ahora lo ve con más virulencia, pero porque hay mecanismos que antes no existían y que además permiten difundirlo de una manera mucho más masiva, mucho más penetrante. Yo me acuerdo cuando que Jauretche planteaba que el problema más grande de la alienación cultural la encontrábamos en la clase media universitaria, porque en la primaria, en la secundaria, en la universidad te van formateando y te van parando en otro lugar para ver las cosas, y que en cambio el hombre rústico, laburante de campo, sin mucha formación académica, veía un problema y lo resolvía por la simple aplicación del sentido común. Hoy los medios lo que permiten es llegar a ese rústico que es un tipo simple, que no tuvo educación, pero tiene un plasma de este tamaño, gracias a nosotros, en su casa con TN las 24 horas limándole la cabeza. Entonces ahí hay temas que hay que revisar, porque a mí me ha pasado, yo hago como arquitecto un trabajo que estuve haciendo los últimos 2 años. Yo vivo en San Fernando y es en la zona de San Fernando. Son unos créditos blandos que se dan, que esto surge de la ley que nos quedó de la pesada herencia, créditos blandos para mejorar el hábitat. Entonces es ir a ver gente que nos llama, yo hago digamos, el estudio técnico. Entonces capaz que es un tipo que necesita un préstamo de 15.000 pesos para cambiar la chapa del techo de la casa, digo, es este nivel. ¿Área urbana? Área urbana, sí. Gente que no está en estado de ser bancarizable. Y a mí me llamó la atención porque yo me encontraba con mi gente viviendo en un lugar con un contrapiso, las paredes sin revocar, pero un plasma de este tamaño puesto en la pared, donde decís, hay algo donde la mejora del kirchnerismo llegó a los hogares, pero no hubo un estudio de consecuencias de qué significa que falla Fibertel en todos los barrios bajos. Tal vez a nosotros nos hubiera convenido mucho más que simplemente se manejen con la televisión digital abierta y manejen otro tipo de información. Pero digo, esto es una discusión seria que hay que tener con el manejo de la información. Digo, yo no tengo cable hace años, pero yo cuando miraba CNN en castellano y miraba Telesur
y de ver las dos cosas uno va sacando sus propias conclusiones. Si vos solo tenés una de las dos, ya estás muy condicionado. O si vos teniendo las dos elegís ver solo una y la otra es caca, estás muy condicionado. Te han condicionado. Te hago- Sí, Yo, sí, perdón. no, porque yo obsesivamente vuelvo al tema del humor, porque realmente no tenemos tantas herramientas hoy para combatir esta cuestión del odio, del miedo. Y yo recuerdo siempre que tenía en la época de la facultad un profesor que repetía una cosa que me parecía interesante: es bueno que uno se pueda tomar con humor hasta las cosas más terribles. Y sí. Y estoy pensando justamente en Jauretche, que era un tipo que escribía con una cuota de humor, ¿no es cierto? Muy Decía las cosas más terribles, sí. duras y contundentes, pero siempre con ironía y con un fino humor, que fue lo que a mí me hizo en mi juventud enamorarme de Jauretche, Claro, ¿no es cierto? claro, Como sí. escritor. Sí, 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 sí. Por eso quiero volver al tema y quería que nos cuentes un poco cómo es ese proyecto que están trabajando. Bueno, yo creo que el humor es una herramienta en este sentido, y cuando hablamos del odio también desde los propios, porque yo estoy también convertido en una especie de evangelista, porque uno se encuentra con propios diciendo no, porque los globoludos. Sí. Entonces, bueno, hermano, ya está, digo, los engañaron y no es el enemigo. Un tipo que gana 15.000 pesos por mes y votó a Macri es víctima de la propia mentira. Digo, el tema está en ayudarlo a visibilizar esto, a visualizarlo, sin la necesidad tuya, de tu maldito ego, de que el tipo se arrodille delante tuyo y diga, vos tenías razón. Soy un globoludo. Vos sos un capo, yo soy un globoludo. Porque no es así, porque no funciona así. No. Y digo, el tema del odio, por eso me parece también que es muy importante nosotros contrarrestarlo, y tal vez ahí habría que ver cómo usar el humor para lograr como tranquilizar esto. Esto es un proyecto que me lo trajo un amigo, y empezamos, lo que pasa que es algo que estamos haciendo sin presupuesto y sin tiempo, donde entonces nos íbamos juntando cada tanto, armándolo, donde hay varias líneas en concreto, ya habíamos conseguido un lugar donde grabar, toda una cantidad de cosas, pero todavía para mí es un boceto total, que en los tiempos iniciales que nos habíamos planteado, eso ya tendría que estar hoy saliendo al aire en algún lado, o al aire o al streaming en realidad, porque al aire ya sería demasiado. Pero yo no pierdo mis esperanzas de en algún momento darle forma. Puedo plantear, digamos, diagnósticos previos, donde nosotros en la Argentina tuvimos durante muchos años programas de sketch en televisión, que eran programas de humor, que eran programas de humor así costumbrista. Sí, simple. Desde los uruguayos, con Humor, Ponte Cataplum, Sí. qué sé yo, hasta Jaujarana, no sé, yo pienso de chiquito, yo que siempre hubo eso. Para vos sos guionista. Sí. ¿No estarían faltando guionistas a lo mejor? No, yo creo que guionistas hay. El tema es un productor, como fue en este caso este realizador que nos convocó con la idea de empezar a juntar guionistas y plantear una idea concreta. Después es ver cómo esto hacerlo sustentable para poder decirle a un guionista, bueno, vos ahora te dedicas full time, perdón la anglosajonización, no trato de resistirse, te dedicas todo el tiempo a tiempo completo a esta tarea. Es interesante ver también cómo el humor televisivo fue acompañando lo que pasaba políticamente en el país. No es casual que Tinelli y Pergolini hayan ocupado en los 90 la televisión con un humor más frívolo, absolutamente frívolo. Y yo conozco a varios de los chicos, a Freddy, que trabajaba con Tinelli, yo lo conocí porque estuvo en Rock and Pop una época, y es un tipo súper talentoso, de una capacidad de imitador, que es algo que a mí en particular me seduce mucho, y que él hacía un programa de radio que era muy divertido, y toda esa gente como que fue encajonada en esta cosa de la frivolidad rentable, donde no sé si alguien es recuperable a hacer un humor un poco más pensado, e insisto, no tiene que ver necesariamente con lo político, aunque lo político siempre es una consecuencia aún del humor frívolo de Tinelli,
Seguro, vos sabés que estaba- seguro con el famoso episodio con De la Rúa, El tuvo de la Rúa, implicancias políticas o enormes. la campaña de Narváez con el Alicate, que terminó ganándole a Néstor en Sí, sí, 2009, sí, fue, sí, sí. digamos, evidentemente hay ahí un factor en juego con algo que es jajaja, no pensemos. Yo creo que, digamos, el humor entra en las generales de la ley con el tema de comunicación mediática, de decir a quién nos dirigimos, a quién le hablamos, de qué le queremos hablar y cómo concientizar al ciudadano de cuáles son los problemas de los que debe ocuparse. Digo que cuando te convencieron que la política es caca, la política y los políticos son todos iguales, es toda una porquería, te están robando, porque me acuerdo Sting, músico de rock anglosajón, hablando Sí. del tema de la droga, que él hablaba a favor de la legalización y él decía, ocupémonos nosotros del tema de la droga, no lo dejemos en manos de los narcotraficantes. Y con la política lo mismo, chicos, ocupémonos nosotros de la política, no lo dejemos en manos de cualquiera. O sea, si uno se desentiende, queda en manos de cualquiera. Puede ser bueno o malo, pero uno se está desentendiendo y yo creo que tenemos todos una gran Sí, responsabilidad. forma parte de ese lavado que hay, de este proceso de lavado. Claro, sí, de total. cabeza. Por eso digo los 90, porque yo creo que ahí es donde gran parte Estaba empezó. asociando lo que decía, me Sí, acordaba que al principio- con el preludio de la dictadura Sí, sí. cívico-militar. No, de ya. O sea que fue de alguna manera la preparación Sí, sí. de esa Y despolitización. también, si vamos a profundizar, durante el alfonsinato, digo, yo era un gran lector de la revista Humor, para mí fue Claro. muy formadora, y Hermoso. con los años uno va viendo cómo esa revista sostiene el mismo discurso antisindical que tenía la dictadura, también lo tiene la revista Humor, desde un montón de hombres que escribieron ahí que eran radicales gorilas, que no necesariamente son sinónimos, pero generalmente sí. Sí. Y donde a partir del humor se estaban diciendo un montón de cosas en las que estábamos todos de acuerdo, pero se estaba bajando una determinada línea de pensamiento respecto a cómo debía ser el país. Sí, yo lo decía más bien desde el punto de vista de la despolitización de la Claro, pero digo, son juventud. como escalafones. Claro, pero la dictadura preparó el terreno para después consolidar en el 90 la despolitización. El alfonsinismo de alguna manera Recuperó un tuvo poco la magia. claro, sí, tuvo sí, sí. una recuperación de la política, aunque fuera con ese sesgo. Sí, es verdad. gorila Claro, los que chicos vos de la señalás. franja, yo lo vi en la facultad, digo, estaban y había una cierta mística Claro. que nos gusta. Claro. Digo, aunque uno no fuera de la franja, Aún digo, con ese perfil, aún con ese perfil, sesgo. pero estaba bueno. El centro de estudiantes era un lugar lleno de vida, de discusiones, eso estaba bueno. Eso está bueno. Cuando vos recién hablabas de los programas que derivaron en Tinelli y demás, estaba recordando que vos habías hablado al principio habías citado enfermedad, habías dicho una enfermedad. Y en el sector farmacéutico, hablo de las empresas que fabrican medicamentos, hay una denominación que son las drogas huérfanas, que son aquellas drogas que están establecidas para enfermedades donde hay muy pocos pacientes. Y entonces esas no las hace nadie. Claro. Se sabe que existen, pero no se usan. Claro, es como Escapas. asfaltar una ruta que Claro. va a un pueblo de 50 personas. No va a ningún lado. Claro. Sin embargo, Canadá tenía una política, yo recuerdo hace muchos años, en donde asfaltaban, donde después tenían planificado que iban a crecer, claro. centros Pero es urbanos. como... Es la lógica. Los ingleses hicieron el ferrocarril acá con esa lógica. Sí. No de crecer, pero de sacar. Bueno, pero la el misma tema lógica. es que para eso nos está faltando alguna droga huérfana. Claro, claro, está bueno. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Además del que nos comentaste que todavía Sí, está eso es un boceto. Estás imaginándote en un escenario distinto, me imagino, dentro de unos Sí, meses. sí, estoy y todo el tiempo también bajando por las dudas. Sí. Pero hoy justo lo hablaba con un operador que estaba laborando recién y que decía, uno está manejando las posibilidades de volver a crecer, volver a creer, volver a insertarse, o donde me exilio. Porque la sensación es que yo tengo la sensación de que estamos frente a la batalla de Caseros, es decir, donde lo que se define ahora no es
como fue siempre una elección donde, bueno... Y culturalmente podríamos darle distintos nombres a las calles de Buenos Aires y de otros. Bueno, porque si vos recorres la ciudad, los nombres de las calles son todos de un solo lado. Los pueblos, sí, de un solo lado, o los que están de nuestro lado, igual con una historia que ha sido manoseada de forma tal como San Martín, por dar el clásico ejemplo, donde queda ahí difuminado en una cosa que no se sabe igual bien por la duda lo borran de Yo los siempre recuerdo, vuelta de obligado dejó de ser vuelta. ¿Ah, Y sí? decían, cuando te hablan de obligado. Obligado, no claro. dicen vuelta de obligado. Sí, Pero igual... por ahí se podrían pensar, vuelta de obligado, ¿a qué se debe esto? Resulta Claro, que- igual yo creo que esto también es otra discusión interesante que muchas veces me planteé si realmente es un premio que le pongan tu nombre a una calle o es un castigo, ¿no? Donde no es si no es un vaciado de contenido. Digo, porque hay determinados nombres que mantienen su vigor porque son calle, pero porque la historia lo sostiene a nivel escolar, que yo Sarmiento, todos sabemos quién es Sarmiento, más allá de que haya una calle Sarmiento y una avenida Sarmiento, y un teatro Sarmiento y un hotel Sarmiento y un parque Sarmiento. Sin embargo, no todos saben lo que fue Rivadavia. Claro, pero viste que los restos de Rivadavia están ahí en Plaza 11, Plaza Plaza 11, 11 como un castigo maravilloso. Digo, pero sí, está la calle Manuel Ugarte en Núñez. Claro, Y nadie sale a decir, uy, voy a leer las obras de Manuel Ugarte a ver Manuel quién es Ugarte es este hombre. una calle. Nada más. Nada más, claro. Entonces digo, quiero decir, hay una disputa simbólica en esto, sin duda, pero además de eso yo creo que hay que reforzar esos nombres con un conocimiento detrás. Porque nuestra lucha eterna, yo me acuerdo de chico que a mí me llamaba la atención, que era Canning, Scalabrini, Claro, Scalabrini. claro. Después de grande entendí qué significaba Canning y qué significaba Scalabrini, ¿no? Vos no usás la B. La línea B no la usás. ¿Por qué la ve? Porque en la B había una estación, hay una estación que es Canning. Sigue estando, claro. Claro, en su momento, Scalabrini Ortiz y Canning lo taparon. Y después con el gobierno de Macri, cuando aparece como jefe de gobierno, empezaron a despintarlo y quedó. Y apareció Canning ahora de nuevo. tenés Canning de nuevo. O sea, no es que No es que vos se llame... pasás por ahí ves Canning. Mira, no lo había visto. Interesante, pero digo, por eso digo, acá hay una disputa interesante, pero yo creo que esto es lo que hay que saber acompañar comunicacionalmente, que es para mí, una de las grandes falencias del gobierno kirchnerista fue el tema de comunicación. De hecho, que el beneficiario de un montón de planes no estuviera informado de cuáles eran esos beneficios, de dónde salían los fondos de esos beneficios, quién era quien no quería ceder esos fondos para esos beneficios, porque si todo eso está bien explicado, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Igual siempre el boludo siempre está dispuesto. Sí. Pero digo, Como dijo un amigo, no hace falta estudiar para eso. Claro, no hace falta estudiar. No, bueno, pero el tema de lo que vos señalás, el tema de la historia, forma parte del formateo, porque en definitiva todos nos habrá pasado en el secundario que cuando llegábamos a la historia argentina se nos acababa el secundario. O sea, nunca podíamos llegar. Sí, por ejemplo, Nunca llegábamos. Ahora a lo sumo sabíamos se de los llegaba a griegos, de los Rosa, a romanos. lo sumo a Rosa. Sí, Claro, sí. pero bueno, yo creo que estas son todas las discusiones, pero digo, yo me acuerdo hace no tanto, cuando durante el gobierno de Cristina, en Canal 7 se cumplen 50 años de Rayuela. Entonces, homenaje a Rayuela, 100 años de Cortázar, homenaje, todo bien con Rayuela y todo bien con Cortázar. 100 años de Homero Mansi, 100 años de Troilo pasaron derecho. Entonces, otra vez Borges, homenaje a Borges. Sí, sí. Y lo mismo en la calle, en un lado solo. Yo creo que no tenemos que, digamos, hacer lo mismo que hacen ellos, porque para mí Borges merece ser recordado y también discutido y puesto en duda, que hay unas cuantas cosas que me gusta discutir de su literatura, sí. Pero a partir de asumir su literatura, haberla leído y discutirla. Digo, que hay cuantos que lo defienden a Borges, que quiero saber cuántos realmente lo leyeron. Claro. Pero... O cuántos que lo critican también. O cuántos que lo critican también lo leyeron, claro. Es verdad, es bueno eso. Y
y empezar a recuperar quiénes son cuáles son las efemérides, y sin empezar a tachar efemérides, sino al revés, sumar, es como lo digo, no es que no hay que escuchar rock, es que también tenemos que escuchar la cueca y la samba y la chacarera, esa es nuestra realidad cultural. O sea, el rock está dentro de nuestra realidad cultural, el cine de Hollywood está dentro de nuestra realidad cultural, pero a mí me llama mucho la atención cuando yo entrevisto a un músico, que yo, un músico de chamamé. Entonces viene el tipo, un tipo de 40 años, toca el acordeón, nos ponemos a charlar y el tipo me cuenta, y podemos hablar o al aire o fuera de micrófono, y el tipo dice, no, Spinetta, sí, Spinetta me gustaba mucho, la primera época me encantó el disco Artaud, la época de Spinetta Jade no tanto, de Charlie, de los Stones no, me gustan más los Beatles. El tipo toca chamamé, hace chamamé, pero tiene una cultura musical contemporánea en general abrumadora. Te pones a hablar con un músico de rock argentino y le hablas del Cuchi Leguizamón y no tiene idea de lo que le estás hablando. Y yo creo que este es el problema. O sea, el problema es no es que no hay que conocer, no es lo que el género que vos toques. El tema es que vos elegiste de la paleta de chocolate, vainilla, frutilla y te estás desconociendo que hay 82 gustos de helado. La verdad es que estamos ya casi sobre el cierre y no quería... Él volvió sobre el humor y me parece muy bien. Sí, me distraigo, no sé qué pasa. Pero a mí realmente... Sos muy versátil. Sí, y bueno, es un arquitecto. Claro, básicamente. El arquitecto debe ser versátil. Sí, construye sueños sobre claro, todo. no, además está en la plástica. No, el tema de... A mí realmente desde que empecé a interesarme en la historia, empecé a preocuparme del grado de desconocimiento que como sociedad tenemos de lo que nos ha ocurrido. Y eso sí forma parte de la colonización cultural, que obviamente vos bien señalabas que no fue desde el siglo XV, como yo señalaba. Sí, es la conquista. Es la conquista, pero sí, efectivamente en el siglo XIX, XX, es donde empezaron a... Quiero decir yo, porque también hay como un discurso progre que a mí me molesta un poco, cuando, que decir, la conquista española, la conquista de la Iglesia Católica, la dominación existió, hubo un genocidio, esto es verdad, parcialmente digo porque a diferencia del Norteamérica, donde también hubo una conquista y también hubo un genocidio, acá hubo un mestizaje que nunca existió allá. Y nosotros somos hijos, si no en ADN, esto va a la historia personal de cada uno, pero sí culturalmente somos hijos de ese mestizaje, y que el idioma castellano se hable de México a Tierra del Fuego es un beneficio cultural nuestro que nos diferencia a Latinoamérica de cualquier otro de los continentes. O sea, ningún otro continente tiene esta unidad cultural, y previo a Colón, América era como África, donde había 2 o 3 imperios, llamémoslo, culturas más desarrolladas, y un montón de otras culturas más chicas con idiomas distintos, lógicas distintas, calendarios distintos, religiones distintas, y muchas veces peleados entre sí. Donde entonces tomemos de la conquista española, en vez de tomar el libro de, no me acuerdo, era un cura que escribió el libro negro sobre la conquista, que después lo Bartolomé de las Casas. En vez de clavarnos en Bartolomé de las Casas, veamos cuáles son todas las virtudes que nos legó la conquista española para nosotros ser nosotros, y a partir de ahí sí veamos qué es lo que está pasando con la conquista de los ingleses, que casualmente son los que han editado más libros sobre Bartolomé de las Casas. Bueno, Conrado, la verdad que ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido y te la agradecemos. No, gracias a ustedes por invitarme, y cuando quieran, de cualquier tema me estiran y hablamos. Gracias. Eso ha sido todo por hoy.